Bienvenido nuevamente. El tema del día de hoy es suma de vectores por el método analítico. Yo soy el profesor Miguel Ángel Hernández. Antes de empezar, vamos a necesitar alguna información. Vamos a ir analizando lo que necesitamos. Por ejemplo, tenemos el vector f y en el vector f vamos a necesitar la componente fx y la componente fy. Si te das cuenta, se formó un triángulo rectángulo con sus catetos y su hipotenusa. Eso significa que vamos a necesitar teorema de Pitágoras. También, si quieres calcular el ángulo, entonces estaríamos utilizando funciones trigonométricas. Bien, ya que tenemos esto, entonces vamos a calcular la componente en x. Si te das cuenta, la componente en x sería el cateto adyacente y el vector es la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa es coseno. Entonces el coseno del ángulo es f de x sobre f. Si despejamos en relación a la componente x, entonces nos quedaría que f de x es igual a f por coseno del ángulo. ¿Te das cuenta? Está muy sencillo. Ahora, vamos con la componente fy, pero con respecto al ángulo es el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto e hipotenusa estaremos utilizando la función seno. Seno del ángulo es igual a la componente y entre f. Si lo despejamos, entonces f de y es igual a f por el seno del ángulo. Estas fórmulas son muy importantes. Pon mucha atención, grábatelas bien porque las vamos a ocupar. Pero también, si estamos hablando de vectores, existen 4 cuadrantes. Recuerda que un vector se mueve en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por eso tenemos el cuadrante 1, 2, 3 y 4, que va el desplazamiento en contra de las manecillas del reloj. Ahora, en el cuadrante 1 tenemos seno, coseno, tangente. Si te das cuenta, todos son positivos. Entonces, ahora vamos a pasar al cuadrante 2. El seno es positivo, coseno negativo y tangente negativa. Son muchos valores, entonces te voy a recomendar que solamente pongas atención a los positivos. Si tú te aprendes los positivos, entonces los que sobran serán negativos. Entonces en el cuadrante 2, el seno es positivo. Pasamos al cuadrante 3, seno negativo, coseno negativo y la tangente es positiva. Entonces, ahora pasamos al cuadrante 4, seno negativo, coseno positivo y la tangente negativa. ¿Quién es positivo? Es el coseno. Entonces, oh, mira, se formó una frase. Todos cenan tacos. Todos cenan tacos. Todo se refiere a que todos son positivos en el cuadrante 1. La segunda palabra, que es sen, se refiere al seno, que es positivo en el segundo cuadrante, y todos los demás negativos. La tercera, que es ta. Entonces, la tercera sílaba, que es ta, se refiere a la tangente, que es positiva, y entonces seno y coseno es negativo. Y la cuarta sílaba, cos, es positiva, entonces el seno y la tangente son negativas. Todos cenan tacos. Bien, apréndetelo porque lo vamos a necesitar. Ahora sí, empezamos. Encuentra el vector resultante y el ángulo, y tenemos el vector F1 que vale 40, el vector F2 que vale 50 newtons, el vector F3 que vale 20 newtons y el vector F4 que vale 25 newtons. Empezaremos con el vector F1. Bien, el vector F1 se desplaza solamente sobre dx. Entonces, f de x es igual a 40, porque solamente está sobre x. Como no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba, entonces en y es 0. ¿Te das cuenta? Está muy sencillo. ¿Y qué crees? Eso es todo. Pasamos al vector número 2.
El vector número 2 se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, utilizando o calculando f de x, entonces nos quedaría que es coseno de 30 por 50 newtons. Pero aquí pon atención, es el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, el coseno es positivo. Convertimos coseno de 30, que son 0.866 por 50, y entonces la componente fx nos da 43.30 newtons. Como ya calculamos f de x, ahora vamos con fy, pero acuérdate que fy es seno. Entonces, seno de 30 por 50 newtons, pero está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el seno es positivo. Entonces, el seno de 30 es 0.5 por 50 grados y nos da 25 newtons. ¿Y qué crees? De verdad, esto es todo. Se terminó. Ahora, vamos con la componente número 3. Pero la componente número 3 no tiene valor sobre de x. Entonces, f de x vale 0. ¿Por qué? Porque se desplaza hacia arriba y entonces nada más tiene valor sobre de y. Entonces, f de y vale 20 newtons. Y eso es todo. Pasamos con F4, el vector F4 que se encuentra en el tercer cuadrante. Nuevamente, acuérdate de los signos. Fíjate, f de x es igual a menos coseno de 40. Ahora, ¿por qué te dio menos coseno de 40? Bueno, porque si te acuerdas de la frase, todos cenan ta, en el tercer cuadrante solamente la tangente es positiva. Esto significa que tanto seno como coseno van a ser negativos. Entonces, menos 40 grados por 25 nos da menos 0.766 por 25 y esto nos da menos 19.15. Esto es en relación a la componente x. En relación a la componente y, nuevamente el seno sale negativo porque en el tercer cuadrante seno es negativo. Entonces sería menos seno de 40 por 25. Entonces nos da menos 0.6427 por 25. Y esto es menos 16.06 newtons. Y eso es todo en relación a los componentes. Ahora, lo que vamos a hacer es sumarlos. Tenemos los valores de uno por uno, pero necesitamos agruparlos para tener una resultante. Entonces vamos a hacer una sumatoria de cada uno de ellos. ¿Recuerdas los valores? Bueno, en el vector 1, la componente en x era 40, pero en y era 0. En el vector 2, f de x es 43,30 y f de y 25. En el vector 3, f de x es 0 y f de y vale 20. En el vector 4, f de x es menos 19.15 y f de y es menos 16.06. Ahora, lo único que tienes que hacer es sumar los resultados. Y en f de x, 40 más 43.30 más 0 menos 19.15 te da 64.15. Ahora, vamos con y. 0 más 25 más 20 menos 16.06 nos da 28.94 newtons. Ya tenemos entonces la resultante en x y la resultante en y. Aquí pon mucha atención. Ve cómo la resultante en x es positiva y la resultante en y también es positiva. Esto es importante porque si fueran negativas, entonces la dirección del vector cambia. A ver, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Vamos a ver, vamos a graficarlo. Mira, como la resultante en x es positiva, se desplaza hacia la derecha. Y como la resultante en y es también positiva, se desplaza hacia arriba. Si te hubiera salido negativo en x, se desplaza a la izquierda. Y si te hubiera salido negativo en y, se desplaza hacia abajo. Y entonces la resultante, tu vector resultante cambia.
¿sí? Entonces estamos diciendo que los dos son positivos. Ahora vamos a obtener la resultante final de nuestro vector. Pero, si te das cuenta, se formó un triángulo rectángulo. Y vamos a calcular la hipotenusa o nuestro vector. Entonces, vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Y entonces sería 64.15 al cuadrado más 28.94 al cuadrado, que nos da la raíz de 4.952.74. Y la raíz de 4.952 nos va a dar 70.37 newtons. Esta es nuestra resultante. Ahora, también tenemos que calcular el ángulo. Y para calcular el ángulo, entonces lo vamos a hacer a través de tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es 28.94 entre 64.15. Obtenemos el resultado y nos da 0.4511. Entonces despejamos al ángulo, ponemos tangente inversa o arco tangente de 0.4511, usamos nuestra calculadora y nos da 24.28. Pero esto está en decimales. Si lo quieres usar como grados, minutos y segundos, entonces serían 24 grados con 16 minutos. ¿Y qué crees? Que esto es todo. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora, una esfera de 200 newtons cuelga del techo atada de dos cuerdas que tienen ángulos de 60 y 40 grados respectivamente. Hallar la tensión en las cuerdas. Bueno, antes que nada, observa bien. Y vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos la cuerda en B, la cuerda en A y la carga de 300 newtons, pero fíjate bien que va hacia abajo. Entonces el vector va en Y hacia abajo. Son 40 grados en el caso del vector B. Tenemos la componente Fx, tenemos la componente Fy. Fíjate bien, vamos a formar un triángulo rectángulo. Ahora ponemos la componente en A, que vale 60 grados. También vamos a formar un triángulo, componente Fx, componente Fy. Ya está. Ya lo estamos visualizando. Ahora, vamos a resolverlo uno por uno. Vamos a empezar con B. Ok. Entonces, y me faltó nuestra carga de 300 newtons. Entonces, ahora sí, empezamos. A ver, empezamos con B, ¿sí? Entonces, el vector B dice que está a 40 grados. Tenemos la componente Fx, tenemos la componente Fy. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos damos cuenta que sería el coseno de 40 grados es igual a f de x sobre b, ¿sí? Es coseno del ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero muy importante, recuerda que estamos en el primer cuadrante y que en el primer cuadrante todos son positivos. Entonces, si despejamos con respecto a la componente f de x, nos da que f de x es igual a b por el coseno de 40. Ahora, vamos con la componente fy. Ok, para fy, que es el cateto opuesto, entonces sería seno de 40 es igual a la componente fy sobre b. Despejamos y nos da que el seno de 40 es 0.6427 por b. Como b no tiene valor, entonces se va a quedar así solamente indicado, ¿sí? Componente en fx 0.766b y componente fy 0.6427b. Y hasta aquí se queda. Ahora, vamos con el vector a.
Para el vector A, entonces tenemos que el ángulo es de 60 grados, ponemos la componente fx, ponemos la componente fy, y entonces ahora sí vamos a calcular. Recuerda que el vector A está en el segundo cuadrante. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en el segundo cuadrante, de acuerdo a la frase esta de todos cenan tacos, todos, primer cuadrante, cenan, o sea, el seno en el segundo cuadrante es positivo, pero entonces el coseno va a ser negativo, ¿sí? Entonces, a ver, coseno de 60 grados es igual a fx sobre a. Pero, como estamos diciendo que está en el segundo cuadrante el coseno, por eso queda negativo, por estar en el segundo cuadrante. Entonces, la componente fx es igual a menos a coseno de 60. Coseno de 60 es 0.5, entonces quedaría menos 0.5a. Continuamos con la componente en y, pero en el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces, si despejamos, quedaría f de y es igual a 0.866a. ¿Sí? Nuevamente, pon mucha atención a los signos para que el resultado sea el correcto. Ahora, vamos con el tercer vector, que sería C. Pero C solamente está sobre y, nada más que va hacia abajo. Por lo tanto, f de x es igual a 0, pero f de y es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos los valores en fx y f de y para los tres vectores. ¿Te acuerdas que sigue? Exactamente. Vamos a obtener la sumatoria. Entonces, ponemos la sumatoria para sacar nuestra resultante. Y entonces en el vector f de x es igual, el vector b, f de x es igual a 0.76b y fy es 0.6427b. Vamos con el vector a, que sería en x es menos 0.5a y en y es 0.866a. Y en c, f de x es igual a 0 y f de y es igual a menos 300. Lo sumamos, pero como tenemos incógnitas, entonces va a quedar 0.766b menos 0.5a. No se puede sumar como tal porque hay incógnitas. Y entonces para f de y quedaría 0.6427b más 0.866a menos 300. Esto nos va a llevar a realizar un sistema de ecuaciones. Recuerda que hay 4 métodos para los sistemas de ecuaciones. El de eliminación por suma y resta, el de igualación, el de sustitución y el de matrices. Bien, entonces yo lo voy a hacer por sustitución. Vamos a poner entonces las ecuaciones. Ahí está. Tú puedes escoger el método que tú creas más conveniente, pero yo lo voy a hacer por sustitución. Entonces, toma la primera ecuación, ¿sí? Y voy a despejar a A. Eso significa que .766b pasa del otro lado de la igualdad restando. Entonces, después paso dividiendo menos 0.5 y me queda menos .766b entre menos 0.5. Menos entre menos es más y nos queda 1.532b. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a los sistemas de ecuaciones, ya que despejé la primera incógnita, la voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces tomo la segunda ecuación y sustituyo el valor de A.
Entonces sería 0.642b más 0.866 por la sustitución, que sería 1.532b es igual a 300. Ahora, hago la multiplicación y me queda que 0.642b más 1.326b es igual a 300. Ahora voy a sumar esos resultados y me queda 1.968b es igual a 300. Entonces despejo y me queda que 300 entre 1.968 es igual a 152.43 newtons. Ya obtuve mi primer valor. ¿Sí? Ya tengo a B. Ahora, lo que voy a hacer es que el valor de B lo sustituyo en la tercera ecuación, que es la despejada. Se sustituye el valor, ajá, y entonces quedaría 1.532 por 152.43. Y entonces realizo la multiplicación y por lo tanto A vale 233.52 newtons. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de B y ya tengo el valor de A. ¿Y qué crees? Que eso es todo. Bien, si te gustó el video, suscríbete al canal. Te agradeceríamos muchísimo que nos dieras un like y que lo compartas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Muchas gracias. Te envío un enorme saludo. Hasta luego.